Saludo a la audiencia de Cielo Cartagena en el nombre admirable y santo de Jesucristo, el Señor, mi Dios, mi Salvador. Espero que también sea el tuyo y si no, deja que este espacio de correo bíblico aporte a tu fe. Cree, cree lo que la Biblia dice, cree lo que el Señor dice a través de la Biblia, cree lo que el Señor dice a través de la Biblia y que pone en boca de los que predicamos su palabra y podrá ser bendecido, salvo y fortalecido. Adán Arias es mi nombre, aunque es lo que menos importa, y desde Bogotá, Colombia, te saludo. Por favor, te invito a que inclines conmigo tu corazón y tu alma para que el Señor nos bendiga y ayude. Ora conmigo. Amado Señor Jesucristo, mil y mil gracias por la vida que tú nos das, por el descanso, por este fin de semana. Gracias, gracias por tu palabra dada a través de tus ministros. Gracias por las alabanzas, por dejarnos orar, levantar nuestras manos, congregarnos con nuestra familia. Perdona a aquellos que pudiendo hacerlo no lo hicieron. Perdona a aquellos que son rebeldes, que no les gusta la administración y se ponen como ruedas sueltas. Ayúdalos, dales humildad. Y te ruego que todo lo que hagamos y nos des nos haga ser más humildes. Que nadie se crea mucho por ser predicador bomba, por ser líder, por ser diácono, por tener dinero, posesiones. Guárdanos, Señor, de la arrogancia, del orgullo, de la prepotencia. Que podamos ser personas humildes para con todos los que nos rodean, en la iglesia, en la casa, con los vecinos, con los hermanos, con los que servimos, podamos ser un ejemplo, referentes y que podamos entonces, Señor, ser bendecidos. Gracias por este espacio y todo lo que hasta aquí nos has dado y nos darás. Bendice y que tu palabra traiga sanidad al espíritu con E minúscula, al alma, al cuerpo de cada oyente. Fortalécenos y que solo tú y tu nombre te lleven la gloria, porque solo tú eres el dueño y el único digno. Tú no mereces la gloria, sino que eres digno de toda suprema alabanza. Gracias por hablarnos y gracias porque nos permites dirigir nuestros versos a ti en oración. Y gracias por escucharnos. Aleluya. Romanos 5, 1 y 2 dice así: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A esta reflexión la he titulado Los enemigos de la gracia. La Biblia dice en el Evangelio según Juan capítulo 1 versos 17 en adelante: La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley no pudo hacer salvo al hombre. El hombre que haga estas obras vivirá por ello, pero nadie pudo cumplir la ley, salvo el que dio la ley. Aquel que dio la ley en el monte Sinaí 2 veces. Primero escribió en tablas y fueron rotas por Moisés en un momento de cólera, y luego fueron escritas por Moisés al recibirlas nuevamente en el monte Sinaí. Aquel que dio la ley vino a este mundo. Sí, aquel que era la luz de la vida y venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Y sigue diciendo que aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra que hizo todo y aquel que habló la ley en el Sinaí, en ese monte que humeaba. Ahora tomaba forma de hombre y se presentaba en el mundo, el cual él creó con la palabra de su poder, Jesucristo, y ahora con un mensaje de verdad y de gracia, elevó, tradujo, resumió, simplificó la ley. Sí, la ley entonces impidió al hombre que el hombre pudiera acercarse a Dios. La ley tenía como esencia hacer las hombres las cosas venideras, pero no era el fin de todas las cosas. Entonces Cristo, al venir y cumplir la ley, pone fin a la ley. El fin de la ley era Cristo, es decir, que la ley apuntaba a Cristo. Y al venir el Señor en forma de hombre, y a esta humanidad se llama Cristo, cumple la ley.
y al cumplir la ley mostrar su enseñanza, la cual nadie entendió sino aquellos que empezó a formar, este Señor maravilloso nos lleva entonces de gracia en gracia. Pues sigue diciendo Juan capítulo 1, de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Es decir, que ahora que el Señor se pone por el pecador, cumpliendo la ley y pagando los decretos, actas, la condena que teníamos nosotros los seres humanos, ahora al extender sus brazos en el madero, está mostrando su rostro al hombre el cual él le ocultó al expulsarlo del huerto. La bendición sacerdotal decía: Jehová alce su rostro sobre ti. Dios le ocultó el rostro al hombre. Y la ley nunca pudo hacer que el hombre y Dios se reconciliasen. Sí, pero Dios viene y se presenta en forma de hombre. Sí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, dice la palabra de Dios. En la carta de los Corintios, busca la cita. Dios estaba en ese cuerpo. Sí, lo mortal murió, lo humano gustó de la muerte. Nadie lo mató porque Él es la vida. Y este Señor glorioso se levantó al tercer día de entre los muertos. Y ahora que se levanta y resucita, Él da introducción a la gracia y empieza a darle normas de cómo predicar su palabra, de qué enseñar, que Él resucitó y que ahora hay esperanza de salvación si se cree y obedece al Evangelio, bautizándose en el nombre de Jesucristo, obviamente, para el perdón de los pecados. Dicho esto, y saliendo ellos a predicar luego de ascender, luego de derramarse el Espíritu Santo e inaugurarse la gracia, en el cual no solamente Dios trata con Israel, sino con todo aquel que quiera ser salvo. Esta gracia es enseñada y explicada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablando, explicando el Evangelio de la iglesia en Roma. Al tomar el capítulo 5, aunque así no dice el texto original, capítulos ni versículos, así fue puesto en el año 1551 por un hombre, para nuestra comodidad. Sí, pero así no dice el texto original. Viene sin versículos, sin números. Y ahora, tomando su pluma, empieza a explicar lo que es la gracia. Sí, es el resultado de la obra de Cristo en el Calvario. Es algo grandioso. Es su favor para con todo aquel sediento. Y esta gracia, solamente el hombre puede entrar en ella a través del perdón de los pecados. Y esto es lo que dice cuando dice justificados pues por la fe. O sea, luego de ser declarados justos, perdonados, sin culpa, por el Dios justo, aquel justo que murió por los injustos, en el bautismo en su santo nombre, ahora el hombre tiene entrada por esta misma fe a la gracia. Entonces ahora estamos en la dispensación de la gracia, pero también es introducido en la gracia, en el favor, en aquella gracia sobre gracia que Dios da a toda persona que cree en Él y obedece el Evangelio. Pero ahora, esta gracia en la cual el creyente está, tiene dos enemigos. Ahora estamos en la gracia, estamos amparados por su favor. Él es escudo alrededor nuestro y hay del que se meta con uno de los pequeñitos, uno de los que Él ha salvado, uno de su santa iglesia, uno de su pueblo, uno de los que amamos y tememos e invocamos su santo nombre. Pero esta gracia inmedible y que tendrá un límite de salvación para todos los gentiles, esta gracia tiene dos grandes enemigos. El primer enemigo de la gracia es la ley. Sí, la ley impide que el hombre pueda vivir siempre en la gracia. Dice Gálatas 5:4, los que intentan guardar las horas de la ley se han desligado de Cristo y de la gracia han caído. Es decir, el primer enemigo de la gracia es la ley, y aquel que intenta guardar la ley siendo ya salvo por la fe en su nombre, está cayendo de la gracia. Entonces yo te invito a que dejes de mirar cosas raras o a creerte que si eres mesiánico, entonces te vas con el Señor. La ley ya se cumplió. El fin de la ley es Cristo y ahora estamos en la gracia. Toda la carta a los Gálatas lo explica de una manera inalterable, diáfana.
y o legible. Entonces no guardes la ley. Conocí a cierta persona cristiano bautizado en su santo nombre, que le dio por circuncidarse porque según él, alguien le dijo que tenía que circuncidarse. Pobrecito, se olvidó de que por gracia es salvo y que la circuncisión no hecha de mano se hizo en la cruz del Calvario a nosotros. Sí, dice la Biblia en Colosenses capítulo 2. Entonces no guardes la ley, no practiques la ley, vive según la gracia. Pero recuerda que la gracia no es para pecar y vivir de cualquier manera, sino para mostrar la fidelidad a aquel que te salvó sin merecerlo y a mí, por gracia. Pues por gracia somos salvos. Pero el segundo enemigo de la gracia es la raíz de amargura. Hebreos 12:15. Mirad que no haya entre vosotros ninguno que tenga raíz de amargura y deje alcanzar la gracia del Señor. Es decir, que cuando alguien tiene celos, rencores hacia su prójimo, hacia algún hermano, hacia algún ministro, hacia algún predicador, hacia algún líder, deja de alcanzar la gracia. Una raíz de amargura, dice otra versión, que haya en vosotros planta venenosa. Sí, entonces si tú sientes que aunque oras y sirves y haces las cosas, no ves la gracia del Señor, no que no estés en la gracia, sino la gracia sobre gracia que es dada por gracia a todos los que obedecemos su palabra y amamos su santo nombre, pues somos amados primeramente por el Señor. No te pongas a orar tanto, mira más bien en tus sentimientos. ¿Qué tienes contra tu prójimo? ¿Qué tienes contra tus hijos, contra tu esposa, contra tu esposo, contra el vecino, contra la sociedad, contra tus padres, contra el pasado? Una raíz de amargura hace que dejes de alcanzar la gracia. Ahora que entendemos los dos enemigos de la gracia, ¿cómo los vas a combatir? La mejor manera de que estos enemigos retrocedan es que tú te abrigues bajo la sombra de aquel que nos ama con toda gracia. El Dios que tiene una gracia multiforme y que es fiel hasta la muerte, sigue diciendo a la iglesia esta mañana, bástate mi gracia. Nosotros necesitamos su gracia, pero recuerda que es hora de despojarnos de las cosas que impiden que tú sigas alcanzando su gracia, la dejes de alcanzar, o que hagan que tú o yo caigamos de la gracia. Pues por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Una reflexión sencilla para este tu espacio, el correo bíblico, y te la comparto con mucho cariño y gusto desde Bogotá, Colombia. No soy maestro, no soy un exégeta, solo te digo lo que la Biblia dice. Piénsalo, reflexiona, corrige. El Señor nos ama y será hasta la próxima.